la víspera de una fecha muy especial para nuestra ciudad, que es un nuevo aniversario. ¿143? Sí, sí, me agarraste Sí, un ¿no? poco 143. mal parado. 1882. Está bien, 1882. Sí. Y bueno, queríamos hablar un poco sobre nuestra querida ciudad, que es... Me parece que es imposible que uno la atraviese y sea indiferente a esta ciudad. Y para hablar un poco de esto, qué mejor que hacerlo con Nicolás Colombo, que es investigador, que ha escrito sobre los misterios de la ciudad de La Plata. También tiene un perfil en Instagram sobre esto. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá Elías y el resto del equipo de La Unión te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarme a participar. No, gracias a vos, Nicolás, por hacerte este ratito con nosotros. Queríamos por lo menos hablar un poco sobre, digo, se habla mucho sobre la ciudad de La Plata y un poco esto que decía, ¿no? Es como que hay mucho, tiene mucho por dónde tirar, cómo fue planificada, bueno, algunas... que es algo sobre el nacimiento de una ciudad también poco usual, ¿no? Que sea planificada y tantas cosas que se han dicho alrededor de ello. Yo para empezar preguntarte qué fue a vos el hecho que te llevó a investigar sobre la ciudad de La Plata y eso que lo primero que te enganchó sobre ella. Y mira, yo empecé a tener curiosidad con este tema de la historia de la ciudad cuando estaba terminando el colegio, porque yo iba al Normal 2, y en el Normal 2 no teníamos historia platense o historia regional, teníamos historia argentina, pero no hacíamos foco en la ciudad, ¿no? Entonces, me acuerdo en aquel momento estaban por declarar La Plata como patrimonio de la UNESCO, algo así, y bueno, fueron a dar clases sobre la ciudad y me empezaron a hablar de la ciudad planificada, de los edificios públicos, de un montón de cuestiones que nunca habíamos aprendido nada, y ese fue como un disparador para conocer un poco de mi historia, pero después lo que más me llamó la atención cuando empecé a investigar por mi cuenta fueron los mitos, ¿no? Los mitos urbanos, que me di cuenta que la ciudad de La Plata, pese a ser una ciudad joven en comparación con otras ciudades, tenía un montón de estas historias. Claro. Y a ver, contanos alguna de ellas que quizás... Hay un montón de mitos dentro de lo que es La Plata. Sí, estaba pensando las esculturas, el primero y principal, las esculturas de Plaza Moreno, esas las saben. Que apuntan a la... Que están apuntando a la iglesia y que supuestamente la del arco... Hola Nicolás, ¿cómo estás? Débora. Puede ser que la del arco justamente es que está apuntando a la cruz de la catedral. Al centro. Centro. Claro, sí, porque hay muchos mitos relacionados con los masones, ¿no? Claro. También pensando en que la ciudad fue diagramada por ¿Es una ciudad personas masón? que estaban dentro de los masones. Claro, porque la gente siempre asociaba a estas estatuas que aparentemente están como, no sé, ofendiendo a la catedral, a un templo católico, y como hay ciertas diferencias entre los masones y los católicos, entonces la gente siempre decía que eran los masones quienes habían puesto esas estatuas apuntando a la catedral u ofendiendo al templo mayor de nuestra ciudad. Sí. Claro. Otro de los mitos o historias con las cuales yo también crecí, soy acá de la ciudad de La Plata, es el tema de, por ejemplo, de los túneles, Exacto. que en teoría conectan algunos edificios públicos y demás. ¿Esto es así también o es un mito nomás? Claro, mira, ahí ya nombramos creo que los mayores mitos, el tema de las estatuas, el tema de la masonería y ahora con los túneles, que según se dice, como fue diagramada la ciudad y fue pensada en todos sus detalles, al hacer los edificios públicos alineados a lo largo de las avenidas 51 y 53, y además con el hecho de que la avenida 52 no existe, por lo menos en la zona céntrica de La Plata, en realidad sí existiría, pero bajo tierra, no sería un túnel comunicando todos los edificios públicos. Claro. Y que ese es uno de los temas que yo abordo en mi primer libro, en un capítulo aparte, hablando solamente sobre este mito. Y bueno, tuve la suerte de poder ir, investigar, pasar por varios de estos edificios y me llamó la atención que nunca pude encontrar nada. Siempre encontraba una pared toda tapada de ladrillos o un acceso cerrado, pero nunca pude encontrar aquel entrada al túnel o algún acceso que según se dice existiría en estos edificios. ¿Sobre qué edificios puntualmente es donde estuviste ahí buscando? Y por ejemplo estuve en
en la catedral, en el Palacio Municipal, en el Normal 1, en la Casa de Gobierno, en la legislatura, no todos los edificios que están en lo que se llama el eje cívico. Claro. ¿Vos te fuiste metiendo? O sea, ¿cómo conseguiste todo eso? Porque, bueno, obviamente vos podés estar desde el lado de afuera, pero bueno, como para conseguir esa información, ¿cómo hiciste? No, fui mucho a los archivos, a bibliotecas, ¿no? Tenemos la suerte de que La Plata, al ser la capital provincial, tiene muchísimos archivos de cada ministerio, así que puedo encontrar informes, planos, libros, un montón de documentación, y también hay cosas que no están escritas, entonces tenía que ir a lo que es la historia oral. Tal cual. Entonces, ¿qué es mito, Nicolás? Hola. Nicolás, Hola. ahí Rodrigo, nuestro compañero, te preguntaba, entonces, ¿qué es mito, digamos? Lo de los Claro, túneles, sí, hay por muchas ejemplo. cosas que son mitos, y a veces por eso no están escritas en la historia formal, digamos, están en la historia oral, por eso yo trataba de tener en cuenta varias fuentes, porque también a veces me pasaba, no sé, por ejemplo, una historia, qué sé yo, de extraterrestres, era publicada por un diario que era medio amarillista porque publicaba ese tipo de cosas, pero el resto de los diarios no subían nada, entonces uno trata de contrastar la información, buscar distintas fuentes para ver realmente cómo eran las historias. ¿Extraterrestre qué es lo de Avenida 72, allá por Meridiano Quinto? ¿Esos son, no? Que el tema de los ovnis, ¿sí? Sí, de los avistajes, Claro, o sí, apariciones. Sí, viste que hay una zona donde está la estación del ferrocarril provincial, que está el puente peatonal, Claro, ahí por 17 y 72. sí. Hay una de esas columnas del puente que dice que esa zona es conocida como la zona 72, justamente por la cantidad de avistajes de ovnis que hubo desde la década del 80. Ujú. Claro. Bien, y eso está registrado en algunos diarios, decís vos, solamente, así como es parcial la información. Y está registrado muy poco, a veces no se subían esas cosas a los diarios, por eso digo que está bueno tener en cuenta la opinión de la gente y la historia oral. Claro. Estamos hablando con Nicolás Colombo, es investigador, ha hecho 2 libros, ¿no, Nicolás, sobre los misterios de La Plata? Sí, hice dos Dos. libros sobre los misterios de La Plata y el tercero sobre Tolosa en 2021. Claro, ahí abundando Tolosa. Che, ¿se me ocurre, puedo Sí, preguntar? métele, Rodrigo. Che, Nicolás, se me ocurre ahora que se me viene a la cabeza. Por ahí me decís, no tengo ni idea, y está bien, ¿no? Pero el teatro Princesa, creo que es el que está en Diagonal 74, 3 y 4. ¿Lo tenés? Ujú. Es un Sí, sí. teatro que está cerrado, que tiene toda una historia de un magnate, de alguien que vino, después de que fue parte de la congregación italiana. No sé, hay como toda ahí una historia media que difusa. ¿Tenés idea de qué origen tiene, de quiénes eran los dueños? Sí, ese edificio fue creado para ser la sede de una institución italiana que era Unione Fratellanza, Ajá. que era la institución más grande de inmigrantes italianos, y fue creado allá por 1889, a los pocos años de la ciudad de La Plata. De hecho, los padrinos de fundación de ese edificio, los que estuvieron en la colocación de la piedra fundamental, fueron Dardo Rocha y su esposa Mirá. Paula Arana. Ajá. Pero lo que tenía es que muchos de estas personas que estaban en esa asociación pertenecían a alguna logia masónica, no eran Claro. inmigrantes italianos que habían participado de la masonería, que venían con las logias. Entonces muchas de las primeras logias italianas masónicas empezaron funcionando en ese edificio. Claro. Ajá. Bien. Yo, Nicolás, te quería consultar, un poco apelando a todas estas investigaciones que has hecho y a todo lo que imagino habrás recopilado en todos estos años y tu trayecto. En todo eso, ¿cuál fue la historia que más te atrapó, que más te gustó, o el personaje de la ciudad de La Plata, aquel hecho? Como para que nos puedas contar un poco y que seguramente si encontremos también en tus libros y nos quedamos con ganas de profundizar un poco más. Mira, a mí me encantó una historia, ¿no? Cuando recién comentaba de los túneles, que siempre buscaba y nunca encontraba realmente esos túneles que se dice que existen en el centro, pero una vuelta recorriendo el Museo Policial acá de La Plata, de calle 54, veo que en el primer piso había una maqueta de un túnel acá de La Plata que tenía un cartel que decía algo así como: por un túnel se fugaron 33 presos de la cárcel de encausados de La Plata. Entonces, bueno, me llamó mucho la atención porque nunca había escuchado ese lugar, y cuando me puse a investigar descubrí que donde ahora es el registro civil
no ahí por 1 y 58, ese lugar había sido una cárcel. Originalmente era una escuela de artes y oficios, pero bueno, allá por la década del 1930 empezó a funcionar una cárcel y obviamente no tenía las medidas de seguridad más apropiadas, así que una noche de septiembre del año 32 se le fugaron 33 presos por un túnel. Ajá. Y bueno, está bueno porque no solamente la maqueta, sino que hay testimonios, hay fotos, hay un montón de registros de cómo era el túnel, de cómo se fugaron los presos. Es una historia bastante divertida porque los presos tuvieron tanto tiempo de hacer ese túnel que incluso habían puesto, cuando se fugaron, habían puesto un cartel que decía se alquila, ¿no? Porque había quedado vacía la celda, y habían puesto también otro cartel que decía Paso de los Libres, que es como lo bautizaron. Claro. Fantástico. Nicolás, ¿nos podés recordar tus redes sociales también para que la gente justamente vaya y esté mirando lo que estás publicando? Y también me quedé un poco pensando en todo esto, en los años, en los números, como que también hay mucho de la numerología, supongo yo. Dentro de todos estos misterios masónicos y lo que es la plata, para mí hay algo ahí, como siempre se dice, de los números. Recordanos tu Instagram, discúlpame. Sí, las redes son Misterios de la Plata, tanto Facebook como Instagram, así que pueden contactarme, pueden buscar dónde conseguir los libros. Bien. Y lo que decía de los números es bastante cierto, porque por ejemplo, dentro de la masonería hay 33 grados, ¿no?, que se pueden alcanzar. Y para mí es bastante llamativo que la Plata termina en la avenida 32. O sea, nos falta el 33, que es el grado más alto, pero hay un montón de otras cuestiones. Por ejemplo, si nos ubicamos en el centro de La Plata, en lo que sería Plaza Moreno, estamos atravesando la avenida 13, que para los masones significa la transformación o la transmutación, y después la avenida inexistente, que ya la mencionamos, que es 52. Claro. ¿No? Ahí podés hacer una cuenta, que es sumar 5 más 2, nos va a dar 7, y el 7 representa el albañil, que es justamente lo que significa la palabra masón, que significa albañil o constructor. ¿Viste? Perfecto, perfecto. Y para cerrar, Nicolás, ¿el lugar favorito tuyo en la ciudad de La Plata? El Museo de la Plata, diría, o el cementerio. ¿Por qué? Sí, sí. Breve, ¿por Banco. qué? No, por la cantidad de historia, de patrimonio que tiene. Me bien. parece que es impresionante y lo bien conservado que está. Digamos, es una institución, en el caso del museo, que está casi desde la fundación, que fue creada por parte de esta generación del 80, que hizo la ciudad de La Plata, y lo mismo con el cementerio, ¿no? Sobre todo ese sector de las bóvedas que está en el ingreso, tiene muchísima historia y patrimonio, así que está muy bueno para recorrer. Mira. Muy bien, muy bien. Nicolás, te agradecemos esta comunicación, ha sido muy amable, y bueno, estaremos ahí en contacto seguramente hablando de la ciudad de La Plata. Vale, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y nos estamos viendo. Un abrazo grande. Chao, chao. Nicolás Colombo, investigador de la ciudad de La Plata, autor de 3 libros por lo menos vinculados a la ciudad, Los Misterios 1, Los Misterios 2, sí, y el último que nos decía sobre el barrio de Tolosa. Está la historia de la bruja de Tolosa. Sí, creo que había una... No, pero además hay algo también que supuestamente marca Gimnasia con una maldición, y el cementerio de La Plata también, no sé si se dieron cuenta ustedes que es obviamente un plano de La Plata. El cementerio de La Plata es un plano. No, la verdad no tengo ni idea. ¿Nunca se dieron cuenta de eso? No, yo no, es que no conozco el cementerio. ¿Nunca fueron al cementerio de La Plata? Yo soy de Berizo y fui al cementerio de La Plata. Bueno, sí, no de paseo. Sí, no, no. Cementerio no de paseo. Claro, bueno, la puede verdad ser. que no es un paseo muy, digamos, salvo para alguno que diga, che, tiene que ser muy especial la invitación para decir, vamos al cementerio. Sí, bueno. Sí, y bueno, el fin de semana, el viernes creo que fue la noche de los museos, y estaba abierto el cementerio. Ay, gracias, no me salía la palabra. Sí. De hecho, hay recorridas de noche. Sí, debe ser estar bueno, qué sé yo, no sé. Yo la verdad que... Interesante, por lo menos. Lo de Yo Gimnasia iría a dice preguntar ahí a las inmediaciones del cementerio por algunas historias que seguramente... De todo, hay, de todo. Claro. Che, nos quedan 3 minutos nomás. Bien. Y ya se viene, me imagino andan por ahí.